Dice la Escritura: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevad al maestresala, y se lo llevaron. Bien, esto hizo Jesucristo en la cena, en las bodas que se celebraron en Caná de Galilea, y dice que no había vino, y allí entonces el Señor hizo que hubiera vino de donde no había, porque hizo que del agua saliera nuevo vino, el vino del Señor. Pero esto habla de lo que el Señor hace en el hombre, cuando el hombre se dispone con todo su corazón a recibir de Dios lo que Dios quiere darle, no lo que el hombre se quiere dar a sí mismo, porque estas 6 tinajas de piedra para agua es el mismo hombre, el cual es el número 6, por cuanto él fue creado en el 6º día de la creación. Y este que es el hombre debe de ser cambiado en una nueva criatura, debe de ser transformado conforme a la imagen del que lo creó y conforme a la imagen del que lo vino a salvar, para que pierda la imagen de Adán, la cual lleva al hombre a la condenación eterna de su alma en el infierno. Siendo así, el Señor envía al hombre a través de esta escritura y a través de toda la escritura a que se vacíe de sí mismo, para entonces Dios poder ponerlo de él en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, lleno de todas las cosas que adquiere del hombre natural, no puede recibir nada de Dios. Por eso aquellas 6 tinajas representan al hombre, porque esto hablaba del hombre, y en cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. ¿Pero por qué? Porque dice que el Señor, el mismo Dios de paz, nos santificará, y de modo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De modo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe de ser transformado por Dios, debe de ser trabajado por el Señor. Pero para eso, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe de ser entregado a Dios para que Dios haga ese trabajo. Y la entrega es vaciar todo lo que el hombre tiene de sí mismo. El cuerpo es aquel que ejecuta las acciones. La santificación del cuerpo consiste en ejecutar las obras de Dios, las cuales se ejecutan con el cuerpo, pero nacen del corazón y nacen de un espíritu obediente a Dios, de un espíritu recto a la orden de Dios. Siendo así, el hombre va a necesitar negarse a sus propias obras y negarse a sus propias acciones y a las acciones pasadas que él hacía con su cuerpo, por lo cual dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir: dejad al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos naturales, porque es un hombre que está viciado, porque es un cuerpo que está viciado a ejecutar obras de manera ya automáticas, obras que son de pecado y obras que son para sí mismo, obras que son para la carne, obras que son de la mente, obras que nacen del corazón del hombre, pero que se ejecutan con el cuerpo, y por lo cual el hombre debe de dejar todas aquellas cosas y hacer morir a ese hombre natural que hacía todas aquellas acciones. Así el Señor entonces podrá poner sus obras en ese hombre y podrá poner entonces sus obras en ese cuerpo, porque el cuerpo ejecuta las órdenes del Señor, pero nace de un espíritu que se alegra en aquellas obras, no de un espíritu que hace aquellas obras de manera molesta, de manera incómoda, como cuando se le ordena algo a alguien y la persona lo ejecuta con el cuerpo, pero por dentro se queja, pero por dentro no siente algo grato, no siente gratitud en lo que está haciendo, sino que siente molestia, siente enojo, y más bien quiere salir del asunto y lo hace por cumplimiento, porque dice que así va a agradar a Dios. Y este es el espíritu que es santificado, y el alma es el amor que se siente por aquello, o el aborrecimiento que se siente por aquello. Así el Señor manda al hombre a que se vacíe de sí mismo para poder poner en el hombre su agua, porque el agua es el agua de vida. El agua es la palabra que sale por la boca del Señor. El agua es la palabra tanto de las Escrituras como la palabra que sale de la boca del Señor en las órdenes específicas que Dios le da al hombre, porque las palabras de las Escrituras no le hablan específicamente al hombre conforme a lo que debe de ejecutar a cada hora, a cada momento, como dice la Escritura, que hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero lo que se quiere debajo del cielo
No se quiere conforme al corazón del hombre, es lo que se quiere para Dios, es lo que Dios pone a hacer al hombre conforme a su voluntad. Así entonces el hombre va a recibir conforme a la voluntad de Dios cuando entregue todo su tiempo a Dios, en el tiempo adecuado por Dios, en el tiempo determinado por Dios, lo que Dios tiene para él. Y para eso el hombre necesitará entonces recibir la voz de Dios para el tiempo en que debe de ejecutar las obras, porque las obras no para todo el mundo son las mismas, porque unos tienen un llamado, otros tienen otro llamado, unos tienen unos dones, otros tienen otros dones, unos son unos ministerios, otros son otros ministerios, y todos somos un cuerpo en Jesucristo, todos miembros, dice la Escritura, los unos de los otros, pero no todos tenemos la misma función, sino que unos miembros tienen una función, otros miembros tienen otra función. Esa función, ese ministerio, esa obra, esas órdenes, hay que buscarla en el Señor, hay que buscarla del Espíritu Santo, el cual le va a dar esa agua de vida que le va a hacer al hombre hacer esas obras, ejecutar esas obras en su obediencia. Y para eso el hombre debe de vaciar su mente, el hombre debe de vaciar su corazón, el hombre debe de vaciar sus ideas, el hombre debe de vaciarse de sus propios planes, el hombre debe de vaciarse de sus propios propósitos, y el hombre debe de vaciarse de sus propias cualidades que tiene como hombre natural, nacido de carne y de sangre, para que entonces Dios ponga todas sus cualidades en ese hombre. No solo las acciones, no solo las órdenes que Dios le da al hombre, sino sus características como hombre, su carácter y muchas cosas del hombre natural que el hombre carga del nacimiento terrenal, del nacimiento carnal, costumbre, forma de ver, forma de pensar y demás cosas. Todo esto el hombre debe de entregárselo al Señor, y todo esto está en el corazón, por lo cual dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Esto se hace para todas las cosas, tanto como para servir a Dios en el ministerio que Dios tiene para cada uno, tanto como para la vida del hombre, la vida personal del hombre, tanto como para la predicación y tanto como para la administración ya dentro de la obra. Todo debe de vaciarse el hombre de ello para que entonces Dios pueda verter allí su agua, porque esta agua hará que el hombre se convierta en una nueva criatura. Estas órdenes, que esa es el agua que Dios echa en las tinajas, porque estas tinajas de piedra son las que van a recibir el agua del Señor, que es el hombre mismo. Y así entonces estas órdenes que el hombre va a recibir cuando el hombre las ejecute, y todas estas cosas que Dios va a poner en el hombre cuando el hombre las ponga por obra, no solo órdenes sino atributos espirituales, porque Dios pone la semilla del amor, la semilla de la fe, de la benignidad, de la bondad, de la paciencia, de la mansedumbre, de la templanza, de la misericordia y de todos los atributos espirituales que el hombre debe de desarrollar en él, negándose a los atributos que el hombre tiene de sí mismo, porque muchos dicen tener fe, pero es una fe de hombre terrenal, es una fe de hombre nacido de carne y de sangre, esa es la fe del mundo. Muchos dicen tener esperanza, es una esperanza para la tierra, es una esperanza para sus propios propósitos. Muchos dicen tener benignidad, pero la del hombre. Muchos dicen tener amor, pero el amor platónico, el amor de la tierra. Y todas estas cualidades, todos estos atributos espirituales, Satanás se los ha cambiado al hombre, Satanás se los ha puesto al hombre, porque él, siendo nacido de carne y de sangre, fue entregado al pecado, así como dice la Escritura, que sabemos que la ley es buena, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué quiere decir? Que el hombre todo lo que tiene proviene de las tinieblas, porque las tinieblas vencieron al hombre, y siendo que las tinieblas vencieron al hombre en el huerto del Edén, entonces el hombre debe de renunciar a todo lo que tiene para recibir lo del postrer Adán, lo del nuevo Adán, aquel que no fue vencido, sino que venció con poder a la muerte, al pecado, al diablo y al infierno. Para que esto sea formado en el hombre debe de renunciar absolutamente a todas las cosas para recibir ahora todas las cualidades de Dios, y para recibir ahora todas las órdenes de Dios. Se trata de atributos, se trata de órdenes y se trata de enseñanza de las Escrituras de Dios. Y así el hombre en todo su accionar debe de vaciarse de todo para que Dios vierta allí su agua, vierta allí sus órdenes y ponga allí sus atributos y se los enseñe al hombre y le explique al hombre cómo debe de comportarse y cómo debe de hacer para desarrollar todos aquellos atributos. Y entonces así esta agua que el Señor vertió en ese hombre, que se vació primeramente, porque
porque si no se vacía, esa agua no puede ser vertida dentro del hombre. Si se vacía, entonces Dios lo llenará de su agua, lo llenará de sus palabras, lo llenará no de la interpretación del mismo, sino de su revelación acerca de sus palabras, la de las escrituras, las palabras escritas en el libro de Dios. Y así entonces el hombre recibirá aquella enseñanza y recibirá las órdenes a través de las órdenes personales que Dios le dé al hombre, y recibirá los atributos de Dios cuando el hombre se vacíe de sí mismo. Y allí entonces eso se convertirá en vino nuevo, eso se convertirá en una nueva creación, eso se convertirá en el renuevo de Jehová a través del tiempo, a lo largo del tiempo. Entonces este hombre será un vino nuevo que alegrará el corazón de Dios, el corazón del cielo. Así entonces el hombre podrá ser instrumento útil en las manos de Dios, y el hombre podrá ser entonces lo que Dios determinó para el hombre, y lo que Dios determinó a través del hombre se cumplirá. Y así entonces el hombre, siendo transformado en la imagen de Jesucristo, podrá entrar en los atrios del cielo, porque de otra forma no podrá, porque no entrará en la santa ciudad de Jerusalén ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cosa inmunda es aquello que se carga del hombre natural, cosa inmunda es aquello que nace del corazón del hombre, cosa inmunda es aquello que nace de los pensamientos, cosa inmunda es aquello que está arraigado al corazón y que lleva al hombre a hacer cosas como costumbre, como un hábito, como un mal hábito que tiene el hombre, pero que no es visto como un mal hábito delante de los ojos de los hombres, sino que es visto por los hombres como algo bueno, como algo natural, normal, como formas de comportarse, formas de hablar, formas de amar, formas de pensar, formas de vivir. Estos son malos hábitos a los cuales el hombre debe de renunciar. Si aquellas tinajas no hubieran estado vacías, no se podría haber vertido agua en ellas, sino que aquellas tinajas tenían que estar vacías para que se pudiera verter el agua en ellas. Así el hombre, cuando el hombre va a hacer las obras, debe de vaciar su mente, su corazón, de todo lo que él quiere hacer y de todo lo que él piensa que es correcto que se va a ejecutar, porque lo que los hombres naturales tienen por sublime, dice la Escritura, que delante de Dios es abominación, y todo lo que el hombre piensa que es correcto conforme a lo que él va a hacer es abominación delante de Dios, porque esto proviene de un corazón que es engañoso. Allí es que está el pecado, en lo engañoso del corazón, porque esto fue lo que se transformó allí en el huerto del Edén, un corazón que era conforme al corazón de Dios, perfecto como Dios, y fue transformado a un corazón que parece bueno, pero que es engañoso. Y este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el bien es lo que muestra ser, lo que parece ser a los ojos del hombre natural, lo que parece ser a la vista, pero el mal es la profundidad, lo que lleva adentro, lo que lleva en su raíz, lo que lleva oculto. Así entonces todo lo que parece bueno no es bueno, sino que delante del cielo es abominación. Lo que es sublime, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es agradable, delante del cielo es abominación. Así el hombre, si va a hacer obras, sea que va a hacer obras durante tiempo, obras para levantar un ministerio, obras para hacer una familia, hablando para servir a Dios a la hora de servir a Dios en su ministerio, y hablando por la vida personal, si el hombre va a hacer obras ministeriales, si el hombre va a hacer obras en su vida personal, familia, obras laborales y demás, obras a largo plazo o obras cortas que se ejecutan tanto en un día como en un solo momento, todo lo que el hombre vaya a hacer debe de primeramente renunciar a todo lo que él piensa que es correcto, para ahora entonces entregarlo a aquel que entregarse por completo, con un corazón dispuesto para que Dios vierta allí su agua, su aceite fresco, su aceite nuevo, allí entonces a aquel que lo compró, porque dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que fuimos comprados por Jesucristo, fuimos comprados a precio de sangre, y por tanto debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, no son nuestros, sino que son de Dios. Si mi espíritu no es mío, entonces yo no pienso por mí mismo, sino que es de Dios. Entonces renuncio a mis pensamientos, renuncio a mis preceptos, renuncio a mis ideas, renuncio a lo sublime que yo considero que debo de hacer, y así entonces se cumple que mi espíritu no es mío, sino que es de Dios, porque si es mío, no soy de Dios, yo soy de mí mismo, y no me hice a mí mismo, ni me salvé a mí mismo, sino que me salvó el Señor. Y si esto es así, entonces se renuncia a lo que se tiene para entregarlo al Señor, y este es el punto de
partida para que los hombres alcancen la transformación del Espíritu Santo, el cual quiere hacer aquella transformación en el hombre, y el no ejecutar estas obras de esta manera, no renunciar a todo aquello, es el punto de partida para que los hombres se rebelen contra Dios y hagan su propia voluntad y se pierdan, aún pensando que están en el camino de salvación, aún pensando que sirven a Dios, aún pensando que van al cielo, aún pensando que están escritos en el libro de la vida sus nombres, no siendo así. ¿Por qué? Porque cuando el hombre no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo de Jesucristo. Y si alguno no es discípulo de Jesucristo, no puede entrar en el cielo, porque solo los discípulos entrarán. ¿Quiénes son los discípulos? Los que aprenden del Señor. ¿Y quién es el que aprende del Señor? Aquel que le cree. Si alguno no aprende del Señor, es porque no le cree. Y si alguno no le cree, no puede ser salvo, porque esto es lo que dice la Escritura: tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Cuando el Señor sanaba, cuando el Señor libertaba, cuando el Señor echaba fuera demonios, y le decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Por tanto, si alguno no es enseñado por el Señor, es porque no le cree directamente por el Señor, no por los libros, no por las escuelas de los hombres vanos, no por los institutos, no por la teoría del hombre, no por la inteligencia del hombre, no por la interpretación del hombre, sino enseñado directamente por el Señor. Y cuando esto es así, el hombre entrega todo al Señor, renuncia a todo para que el Señor le enseñe. Solamente los discípulos entrarán, excepto aquellos que en sus lechos de muerte nunca conocieron al Señor, y Dios les concede arrepentimiento, porque les da a conocer el conocimiento, les da a conocer la verdad de todas las cosas, al cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero esto no acontece con todo el mundo. De hecho, acontece en muy pocos casos, como aquel ladrón de la cruz, personas que no tuvieron oportunidad, personas que endurecieron sus corazones pero no tuvieron oportunidad de una u otra forma. Hubo piedras de tropiezo en su camino, no alguien que de pronto piense que va a hacer el mal y que al final se va a arrepentir, porque esto sería intentar burlarse de Dios, el cual no puede ser burlado, y que no se engaña a nadie a sí mismo, dice la Escritura, porque Dios no puede ser burlado. Pero la verdad que el Señor vino a ser un hombre nuevo, y si el Señor vino a ser un hombre nuevo, el Señor entonces salva al hombre desde el mismo momento en que él intenta salvar al hombre, desde el mismo momento en que le habla, desde el principio de los caminos del hombre. El hombre debe de escuchar a Dios, y cuando el hombre escucha a Dios, debe de entregar todo. No se trata de escuchar la salvación de Dios, pero seguir entonces con mis mismos planes y con mis mismas obras, y tomo una obra aquí y tomo una obra allá y tomo una obra allá, porque pienso que me va a salir bien. Eso es lo que hace la mayoría. Toma obras ministeriales, toma obras de sus propias vidas. Si va a hacer una familia, la hace como él quiere, donde quiere, con quien quiere y a la manera que quiere. Si va a hacer una obra laboral para su vida personal, para su sustento, la hace como quiere, sin renunciar a lo que él quiere, sin renunciar a lo que él piensa, sin renunciar a sus propias profesiones, entregándoselas al Señor para que el Señor ahora le dé su trabajo y le dé lo que él va a hacer y cómo va a hacer, cómo va a ganar su sustento. Si va a ejecutar una obra ministerial, la hace como él quiere, va y se une a un concilio, va y se une a personas, va y pasa una escuela de pastor, va y pasa una escuela de profeta, todo lo cual es de la carne, y el Señor no mandó a hacer nada de esto, sino que el Señor, cuando llamaba a los que llamaba, los llamaba en ayuno y oración. Allí les decía lo que tenía que hacer, como cuando Pablo fue llamado, Pablo y Silas, dice que los llamó y les dijo que los apartaran para la obra que él tenía para ellos, pero estaban en ayuno y estaban en oración, no estaban haciendo las obras de la carne, ni pensaron ni se imaginaron que aquella hoy iba a ser una gran obra, y dijeron: nos parece que ustedes van a hacer una gran obra y nos parece que Dios los va a llevar allí a predicar el evangelio a los gentiles. No, sino que el Espíritu Santo habló cuando lo buscaron, y cuando lo buscaron y él habló, entonces Dios dio su orden directa de lo que realmente debía de hacerse, pero para ello el hombre debe de renunciar a todo, y el hombre debe renunciar a lo que él piensa que es correcto, que se debe de hacer. Si el hombre ya dentro del ministerio todavía carga dentro de su corazón cómo hacer las cosas, por ejemplo, Dios, aunque lo llame al hombre, si él dentro de su corazón todavía arrastra cómo hacer las cosas, si él dentro de su corazón todavía entiende cómo ejecutar los cultos de la congregación, todavía él entiende cómo ejecutar el ministerio evangélico,
evangelístico y todavía él hace las obras como a él le parece, no se ha vaciado de sí mismo. Dios no puede verter su aceite allí. Dios no puede verter allí su agua en aquella tinaja. ¿Por qué? Porque él vierte su agua y al mismo tiempo también vierte su aceite. Su aceite es el que hace que fluya aquella acción, tanto la predicación, tanto la alabanza, tanto el culto, tanto como la administración, tanto la palabra profética. Todo lo que se vaya a hacer viene por la unción del aceite del Espíritu de Dios, y esto solamente se recibe cuando la tinaja está vacía, como aquella mujer que dice que su marido era uno de los hijos de los profetas, pero murió, y siendo que murió, el acreedor venía para apoderarse de 2 de sus hijos, para tomarlos por siervos, porque ya no tenía cómo pagar porque su marido murió. Y fue donde el profeta Eliseo y le informó de este asunto, y Eliseo le preguntó: ¿qué tienes en tu casa? Y le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene, sino una tinaja de aceite. Y le dijo: ve y pide tinajas prestadas, no pocas, de tus vecinos, de todos tus vecinos. Y dice que fue y mandó a sus hijos y pidieron tinaja vacía de todos. Y cuando ya no había más, entonces se encerraron, y Eliseo le dijo que vertiera el aceite en sus tinajas, la llenara, y empezaron a llenar. Cada vez que una estaba llena la ponían aparte, pero cuando se llenaban todas, les dijo: traed más tinajas, y ya no habían más tinajas, y entonces el aceite paró. Y esto le bastó para allí venderlo y pagarle a sus acreedores, y le bastó el resto para ella y para sus hijos para el resto de su vida. Pero este aceite solo pudo ser vertido en las tinajas que estaban vacías. Cuando las tinajas se acabaron, ya no hubo más aceite. Este es la unción de Dios. Este es el aceite que hace que fluya la revelación del Espíritu Santo a través de la predicación. Por eso es que dice que cuando nosotros vayamos a predicar, no nos preocupemos cómo lo vamos a hacer ni qué diremos, porque en aquella misma hora nos será dado lo que hemos de hablar. La tinaja debe de ir vacía. El corazón debe de ir lleno de las Escrituras, habiendo buscado a Dios, lleno de Dios, pero vacío conforme a lo que yo pienso que voy a hablar, a lo que yo entiendo que debe de ser mejor que lo voy a decir. Y todo esto se ha torcido, todo esto lo ha cambiado el enemigo en el corazón del hombre en el último tiempo, porque primero le ha puesto a hacer obras, lo ha puesto a levantar obras, lo ha puesto a abrir ministerios que Dios no le ha dicho directamente al oído del hombre. Dios no ha capacitado al hombre, Dios no lo ha pasado por su proceso de fuego, Dios no lo ha tenido aparte durante mucho tiempo, allá en un monte, allá en lugares encerrados, allá apartado, enseñándole todo directamente. Y luego, encima de eso, cuando va a hacer las obras de predicación, de alabanza, de culto y demás, van llenos de lo que ya van a hacer. Y por eso se estipulan todas las cosas como deben de hacerse, se esquematizan los cultos, el tiempo y el horario en que se van a hacer las cosas. Y esa tinaja llena no puede ser llena del aceite del Señor. Allí está llena esa tinaja del aceite mismo del hombre, porque uno es el aceite de Cristo, uno es el aceite del Espíritu y otro es el aceite del hombre. Si aquella tinaja está llena del aceite del hombre, de la propia unción del hombre, no puede recibir el aceite de Dios, no puede recibir la unción de Dios. Si está llena de la misma agua del hombre, no puede recibir el agua de Dios, no puede recibir la indicación, la orden de Dios. Una es la orden, una es la indicación de la cual Dios dice: haz esto, y otro es el aceite. El aceite es lo que va a fluir cuando se está haciendo esto. Si voy lleno ya de lo que voy a decir, como hace Goy, que llevan allí un papel con todos los puntos que van a tocar y con todas las cosas ya estudiadas, si esto hago, Dios no me da lo de él, Dios nos revela las profundidades de su corazón a través de la Escritura. Dice que no nos preocupemos porque el Espíritu Santo es el que habla en nosotros y no nosotros mismos, porque en aquella misma hora nos será dado lo que hemos de hablar, y que lo que se nos dé en aquella hora hablar, eso hablemos, porque es el Espíritu Santo el que habla al oído, y en ese mismo momento el hombre va hablando, y así mismo con las demás cosas, así mismo con la alabanza, así mismo con los cultos, así mismo con todo tipo de ministración. El hombre debe de ir vacío, el hombre no debe de ir esquematizando un tiempo, esquematizando un punto, otro punto, otro punto. ¿Quién va a tomar parte? Después este. Todo lo que han hecho es una estructuración humana, todo lo que han hecho es un cálculo humano, todo lo que han hecho proviene del corazón del hombre, no vaciándose de
aquello para que Dios entonces vierta en el hombre primero su agua y allí entonces luego su aceite, porque así entonces el hombre será transformado a la imagen de Cristo a través de las órdenes que ejecuta directamente ordenadas por Dios y a través de las cosas que Dios hace a través de él, no las que el hombre hace a través de su misma unción, porque hacen pensar los hombres que es unción de Dios, se mueven para aquí, se mueven para allá, gritan alto, saltan, brincan, dice qué poder, qué unción y que aquí esta es la unción del hombre. Eso es lo que no entienden. El hombre no puede tener unción de Dios si no va vacío. Esto es imposible porque la Escritura no puede mentir, porque el Señor no puede mentir en ninguna manera. Si el hombre viene ya con los preceptos de lo que Él va a hacer, si el hombre viene ya con lo sublime, con lo que Él considera que es correcto, no va a recibir unción de Dios, porque esto no es fe, porque así no caminó Abraham, sino que Abraham caminaba conforme a lo que Dios le decía y no sabía dónde iba, sino que a donde Dios le decía, en el momento en que le decía, allí iba. Como tú no sabes el camino del viento, tú no sabes de dónde viene, solo oyes su sonido, ni sabes a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu, así ejecuta las órdenes, porque esto es verdadera fe. Y escrito está que el justo vivirá por fe. Si retrocede de esa fe, no agrada al alma del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando se lee esta escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, enseguida el hombre lo toma como que, si voy a agradar a Dios porque yo tengo fe en que me va a dar esta casa y lo voy a conseguir. Yo tengo fe en que me va a dar este trabajo y lo voy a conseguir. Yo tengo fe en que me va a dar este hijo que le pido y lo voy a conseguir. Esa no es la fe de la cual se habla, que es imposible sin ella agradar a Dios, sino la fe de ejecutar sus órdenes como Él las está ordenando y de recibir de Él la unción en el momento en que Él la da. Porque esta es la fe que desarrolla al hombre espiritual, porque esas tinajas llenas de agua se convierten en tinajas llenas de vino nuevo, y este vino nuevo es un hombre nacido del agua y del Espíritu. Esto es un hombre nacido de la revelación de Dios, es un hombre nacido de las órdenes de Dios, de la enseñanza del Espíritu Santo a través de las Escrituras y de las órdenes directas del Espíritu Santo y del Espíritu, que es la guianza del Espíritu y la unción que el Espíritu de Dios va poniendo en el hombre en cada acción, en cada obra que se realiza, sea una obra a corto plazo, como de un momento, de una hora o de escaso tiempo o de un día, o sea una orden a mediano plazo o a largo plazo, como de muchos años, como ministerio, como una obra ministerial. Y por esa causa, en el tiempo del fin, se ha descarriado la multitud. Y por esa causa, en el tiempo del fin, la multitud dice que están como ovejas esparcidas por los montes, sin como ovejas que no tienen pastor, ovejas perdidas fueron mi pueblo. ¿Por qué? Porque faltó la renovación del Espíritu de Dios. Si aquellos ministros no son renovados por el Espíritu de Dios, ¿cómo entonces será renovado el pueblo? Y si el pueblo, el hombre personalmente no recibe de Dios esa agua y esa unción y ese aceite, ¿cómo podrá ser renovado? Porque esto es lo que hace que el hombre nazca en una nueva criatura. Si el hombre no recibe esto de Dios, no podrá nacer una nueva criatura. Y si el hombre no renuncia a todo lo que posee, tanto en el momento de hacer las acciones, tanto en las cosas que piensa que va a ser que son correctas o no, como en sus obras a largo plazo y las obras de su vida y la forma de vivir y demás, el hombre no podrá recibir de Dios ni las órdenes, ni la unción, ni el agua, ni el aceite. Y siendo así, no podrá haber vino en aquella vasija que es el hombre espiritual, cuerpo, alma y espíritu. No podrá haber un vino nuevo. Si no hay un vino nuevo, este hombre no va a alegrar el corazón del cielo, como aquel vino alegró el corazón del maestre Sala, el cual representa al mismo Señor. Se alegró con aquel vino y dijo, todo hombre da primero el buen vino y luego el inferior, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Se alegró con aquel vino. Así se alegre el Señor con aquella nueva criatura. Así se alegre el Señor cuando Él puede depositar su agua y su aceite en aquellas vasijas vacías. Así se alegre el Señor con el hombre que es transformado por esta obediencia perfecta, con el hombre que es transformado
porque se vacía a sí mismo, para ahora recibir de Dios lo de Dios. Pero el hombre que se alegra a sí mismo con su vida, el hombre que aunque dice ser cristiano y hace obras y tiene ministerio y predica y canta y profetiza y hace de todo, pero no se vacía de sí mismo, todo lo tiene de sí, como la gran multitud hoy, que son casi toda su totalidad, porque esto, me lo ha dicho el Señor personalmente, es una casi completa totalidad de lo que hay en toda la faz de la tierra. Así en esta condición se alegran a sí mismos con lo que hacen, se alegran y dicen que tienen la unción y la verdadera palabra del Señor y que tienen la verdadera obra del Señor, pero esta es la unción de sí mismo, y el hombre transformado por sí mismo, el hombre renovado por sí mismo y que se convirtió a sí mismo por sí mismo, creyó en sí mismo y él mismo se hizo una nueva criatura conforme a lo que vio de los demás. Él mismo se transformó, transformados por sí mismo, no por el Señor. Solamente los que se vacíen de sí mismos serán transformados por el Señor. Solamente los que renuncien a todas las cosas serán transformados por el Señor. Y solamente estos entrarán en la santa ciudad de Jerusalén sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, y sin cosa inmunda dentro de ellos, porque son verdaderamente la imagen de Jesucristo, aquel vino nuevo que Dios vino a hacer del hombre para alegrar el cielo y todo el corazón del cielo y el corazón de Dios. Gloria a Dios.